Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un vídeo con los 10 mates que todo jugador en ajedrez debe conocer. Habrá jugadores avanzados que ya conozcan algunos o todos estos mates, pero probablemente haya mucha gente que todavía no los conozca y es imprescindible conocerlos. Espero que os guste y dentro vídeo. Bien, de los 10 mates que voy a explicar, los 3 primeros son mates muy básicos que todo el mundo debería conocer el primer día que empieza, y los otros 7 son mates que siguen patrones que muchas veces se dan en ajedrez. Bien, el primero de los mates que vamos a ver es el mate de rey y dama contra rey. Os voy a enseñar con una estrategia cómo conseguir dar este mate. Bien, la idea es que tenemos que conseguir siempre con la dama hacerle una L al rey rival. En este caso la L se haría desde aquí. Entonces la jugada en este caso sería la jugada dama C5, en esta posición cualquiera. Ahora su rey se tiene que mover y se puede mover, por ejemplo, a esta casilla. Entonces, siguiendo con la misma estrategia, seguiríamos haciendo la estrategia de la L. Imaginemos que su rey se puede mover aquí, por ejemplo, y tenemos que buscar siempre una casilla en la que se le pueda hacer la L. En este caso sería aquí, en C6. El rey se movería y seguiríamos con la estrategia de la L. En caso de que siga hacia este lado, siempre la estrategia de la L. La estrategia de la L. Y seguimos con la estrategia de la L. Ahora ya solo tiene dos casillas para mover, o se puede mover aquí, y ya solo puede utilizar estas dos casillas para moverse. Entonces, ahora no podemos seguir con la estrategia de la L. La jugada dama F7, la jugada de esta casilla, con la dama, sería mala porque le ahogaríamos. Sería un ahogado. Entonces siempre hay que dejarle que tenga dos casillas para poder irse moviendo, por lo menos. Y entonces ahora podemos ir acercando el rey. Simplemente vamos acercando el rey hacia donde está el suyo. Y cuando ya le tenemos enfrentado con el suyo y que defienda a la dama, podemos hacer la jugada dama G7 dando jaque mate. Y este es conocido como el beso de la muerte. El mate del beso de la muerte. Bien, vamos con el segundo de estos mates. En este caso es el mate de la escalera. Es una posición en la que tenemos el rey y dos torres y nuestro rival solo tiene al rey. Bien, voy a explicar en este ejemplo cómo se daría el mate. Tendríamos que colocar la torre en una columna distinta. Imaginemos que su rey se mueve aquí. Entonces tendríamos que colocar las dos torres en columnas distintas, para poder intentar hacer una escalera e irle cortando el rey. Bien, ahora imaginemos que su rey vuelve, por ejemplo, y ahora tenemos que cortarle una columna. Las torres tienen que irle cortando al rey las columnas hasta que el rey se quede sin columnas y entonces sea jaque mate. Vale, imaginemos que el rey se intenta acercar y ahora podríamos dar este jaque y ya le tendríamos cortada esta columna. ¿Que el rey se acerca y nos ataca la torre? Pues entonces no nos podemos dejar la torre. Tenemos que coger la torre y llevarla lejos, lo más lejos posible, sin problema. Tenemos controlada toda esta columna y entonces ahora la otra torre la podemos utilizar para ponerla aquí y cortar una nueva columna. Imaginemos que su rey se mueve aquí para que no podamos cortarle la columna por aquí. Entonces simplemente llevamos la torre lejos a una columna que no sea la misma que está la otra torre y a la siguiente jugada le vamos a ir a cortar. Entonces imaginemos el rey vuelve, le cortamos esta columna. El rey se va para atrás. Y ahora esta torre está aquí cortándole la columna al rey. Entonces con la otra torre que tenemos libre ahora, le damos jaque y le cortamos esta columna también. No puede venir hacia aquí arriba porque está esta torre cortando esa columna. Entonces tiene que irse hacia atrás. Y ahora con esta torre de aquí podemos utilizarla, ya que esta torre está cortando esta columna, utilizamos la otra. Daríamos este jaque, atacaríamos esta columna y estaría esta también atacada. Por lo que el rey se tendría que ir a cualquiera de estas tres casillas de la última columna. Imaginemos que se va aquí. Y entonces ahora ya tenemos la opción. Esta torre está cortando esta columna. Y tenemos la jugada torre A8. Cortándole esta columna con esta torre y la otra columna con la otra torre. Además es jaque con esta torre. Por lo que ya sería jaque mate. Este es conocido como el mate de la escalera, ya que las torres van formando una especie de escalera por las filas. Bien, vamos con el mate del rey y torre contra rey. Bien, en este mate lo que tenemos que ir haciendo es ir arrinconando el rey hasta que se tenga que ir a la última columna o a la última fila, según lo que elijamos.
Por ejemplo, en este caso yo pondría la torre en E y le cortaría ya el rey en toda esta columna, por lo que ya el rey solo puede moverse hacia este lado del tablero. Imaginemos que su rey nos ataca la torre y entonces simplemente la podríamos mover al fondo. Seguiríamos controlando toda la columna. Vale, imaginemos que el rey se mueve y entonces ahora tenemos que ir acercando al rey. Imaginemos que el rey se mueve y ahora acercamos el rey. Y si el rey vuelve, en el momento en el que nuestros reyes estén en oposición y nos toque a nosotros, que estén aquí enfrentados, podemos avanzar un movimiento a la torre. Su rey no se puede avanzar a ninguna de estas tres casillas porque nuestro rey las está controlando, por lo que se va a tener que mover hacia atrás. Y ahora podemos avanzar con nuestro rey. Si su rey se va hacia este lado, nosotros podríamos hacer esta jugada, pero entonces su rey va a volver. Y si nosotros volvemos con nuestro rey, su rey puede volver a irse otra vez, y entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Por lo que podríamos gastar un movimiento con la torre, obligando a su rey a que venga hacia este lado, y entonces ya podríamos hacer este jaque. Y si su rey ahora se va hacia el otro lado, avanzaríamos con nuestro rey, su rey se iría, avanzaríamos con nuestro rey, su rey se seguiría yendo, avanzaríamos con nuestro rey, y cuando su rey volviese, ahora ya tendríamos la oposición creada y podríamos jugar la jugada torre C1. Bien, ahora su rey se tendría que ir hacia atrás y podríamos aplicar lo mismo. Aunque yo recomiendo que mover el rey, por ejemplo, a esta casilla sin crear la oposición todavía, para que cuando su rey mueva, sea él el que nos cree la oposición a nosotros y nos facilite esta jugada. Si ahora su rey se marcha aquí, simplemente podríamos acercarnos a su rey, y cuando volviese, simplemente daríamos otro jaque, controlando toda esta columna, y con el rey controlando estas tres casillas para que se tenga que ir obligatoriamente hacia la del final. Ahora, con la misma idea yo haría esta jugada, si nos hace rey aquí ya sería jaque mate, y si se marcha para este otro lado simplemente iríamos acercándonos con el rey. Acercándonos, nunca puede volver porque entonces ya sería jaque mate, tiene que seguir alejándose, nos acercamos, se aleja y nos ataca la torre ahora. Entonces simplemente movemos la torre lo más alejada posible. Y si su rey se intenta acercar, ahora en vez de crearle a él la oposición, se podría mover y salirse de nuestra oposición, yo gastaría un tiempo con la torre, que no nos importa demasiado gastar un tiempo, y entonces ahora él, si nos hace la oposición a nosotros, ya sería jaque mate. Y si se marcha hacia el otro lado, nos acercamos con el rey, se marcha, nos acercamos con el rey, y ahora está obligado a volver, creándonos a nosotros la oposición, por lo que tenemos la jugada torre A7, dando jaque mate, ya que su rey no se puede mover a ninguna casilla. Bien, después de haber visto estos tres mates que son los más básicos y que todo el mundo debe conocer, vamos a ver mates que todo el mundo debe conocer también, pero que no se dan tantas veces. Por ejemplo, el mate más rápido en ajedrez, que es el mate del loco. Las blancas tendrían que hacer esta jugada. Y ahora las negras contestarían con el peón del rey una o dos casillas, da igual. Y tras la jugada de las blancas, moviendo el peón de la columna G dos casillas, la jugada dama H4 es jaque mate. Este sería el mate más rápido en ajedrez, en tan solo dos jugadas. Bien, en el quinto puesto vamos a poner el mate del pastor. Es un mate súper conocido y que entre los jugadores más principiantes se da muchas veces. Empezaría con la jugada E4, moviendo el peón del rey dos casillas, y las negras contestarían con el mismo peón. Ahora las blancas sacarían la dama a H5, y las negras defenderían con el caballo este peón para que no se lo coman con la dama. Las blancas sacarían el alfil a la casilla C4, atacando el punto F7 con dos piezas, y tras la jugada caballo F6, las blancas darían mate en F7, y este es conocido como el mate del pastor. Bien, el siguiente mate que vamos a ver es el mate del pasillo. Este mate consiste en coger la torre y colocarla en la última fila, en la que le das jaque mate al rival ya que no se puede mover hacia adelante porque sus tres peones le están impidiendo avanzar. Es conocido como el mate del pasillo. Bien, el siguiente mate que vamos a explicar es el mate del trenecito. Este se caracteriza por tener siempre colocado el alfil detrás de la dama y estar siempre amenazando la casilla H7. Si esta casilla no está defendida más que por el rey, se tiene la opción de hacer la jugada dama por H7, la dama está defendida por el alfil, dando jaque mate, y este es conocido como el mate del trenecito. Bien,
Este es el ejemplo más claro que he podido encontrar sobre el mate de Anastasia. En este caso, la jugada sería caballo e7, dando jaque al rey, y cuando el rey se marcha a la única casilla a la que se puede mover, entonces regalamos la torre o la sacrificamos, y cuando el rey se come la torre, hacemos la jugada torre h1, que es jaque mate, ya que la torre controla toda esta columna, y el rey no se puede mover a ninguna de estas dos casillas porque están controladas por el caballo, por lo que es jaque mate. Y esta posición es conocida como el mate de Anastasia. Bien, vamos a ver un ejemplo muy claro ahora del mate de Damiano. En este caso, la jugada que hay que hacer es la jugada torre h8, regalando o sacrificando la torre, y cuando el rey se la come, entonces podemos dar jaque con la dama, el rey solo se puede ir a esta casilla, y entonces la dama puede ir a h7 dando jaque mate, ya que está defendida por el peón. Y este es conocido como el mate de Damiano. Bien, vamos con el último de estos 10 mates para todos los jugadores. En el número 10 tenemos el mate de la coz. Para mí es uno de los mates más bonitos que hay en ajedrez. Y he puesto un ejemplo muy típico en el que ocurre cómo llegar hasta el mate de la coz. En esta posición las blancas harían la jugada caballo jaque y el rey volvería. Única jugada. Entonces, ahora damos el jaque aquí en la casilla h6 y el jaque es doble porque también da jaque la dama y el caballo. El rey no se puede marchar a la casilla f8 porque entonces la jugada dama f7 sería mate. Entonces el rey únicamente se puede volver a la casilla h8. Y ahora parecería que no tenemos ninguna jugada, pero realmente hay una jugada brillante, que es la jugada dama g8 regalando la dama. Entonces, con el rey no se lo puede comer porque la dama está defendida con el caballo. Entonces tiene que hacer la jugada torre por g8. Y ahora tenemos la jugada caballo f7 jaque mate. Y este es conocido como el mate de la coz, ya que es un mate con el caballo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre los 10 mates que todo jugador en ajedrez debe conocer. No os olvidéis de suscribiros y de dejar un like, y hasta la próxima.